conversatorio dentro en el marco del homenaje a León Oliver, y tenemos el gusto de que nos acompañen el doctor Martín Puchet y Julián Rentería, quienes conversarán con nosotros sobre un proyecto muy interesante que han desarrollado en los últimos años. Entonces tengo el gusto de presentarles, se los presento a ambos y los dejo, les cedo la palabra. Martín Puchet estudió Economía en la Universidad de la República en Montevideo y en México. Obtuvo su maestría en el Centro de Investigación y Docencias Económicas y su doctorado en la UNAM. Fue catedrático investigador del CIDE. En la UNAM es profesor titular de métodos cuantitativos desde 1990, tutor de maestría y doctorado de los programas de posgrado en Economía y en Filosofía de la Ciencia y subdirector desde 2009 del Seminario de Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural. Fue catedrático extraordinario Narciso Bassols de la Facultad de Economía y coordinador del programa de posgrado en Economía. Ha realizado estancias de investigación y enseñanza en el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, las Universidades de la República, de Catania, Siena, San Andrés, Santiago de Compostela, Salamanca, Bolzano, del País Vasco y en Flaxo, en la Ciudad de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México desde 1989, en el que actualmente ostenta el nivel 3. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias desde 1997. Sus temas de investigación son contabilidad nacional y social, análisis del insumo, producto y dinámica económica, y también sobre metodología económica. Últimamente se ha dedicado a estudiar cuestiones de eficiencia y justicia y a los aspectos institucionales de las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Por su parte, Julián Imakeri, Rentería Torres, es un tesista de su licenciatura de Desarrollo y Gestión Interculturales. Cursó el área de preespecialización en Gestión del Patrimonio Cultural. Principalmente trabaja temas sobre patrimonio cultural inmaterial y su relación con los conocimientos tradicionales, específicamente de los textiles artesanales. Durante su último semestre en la licenciatura, tuvo la oportunidad de explorar temas del área de ciencia, tecnología y sociedad, lo cual desde su punto de vista le permite comprender mejor los procesos sociales que tienen lugar en el proyecto CONACYT número 214286, llamado Rescate de especies subvaloradas tradicionales de la dieta mexicana y su contribución para el mejoramiento de la nutrición en México, en el cual colabora junto con el doctor Martín Puchet. Doy la palabra entonces a nuestros invitados, no sin antes agradecerles y... Bien, yo quiero en primer lugar agradecerle a los organizadores y planificamos aquí con Julián, con el que hemos venido trabajando en los últimos años, hacer un conversatorio. Nos vamos a interrogar uno al otro sobre algunas cosas que él va a contar al principio que estamos trabajando, y vamos a tratar de ser lo más escuetos y breves posible para que ustedes luego puedan dialogar con nosotros, que es lo interesante. Además de esas cosas que dice mi currículum oficial, yo me he dedicado al estudio del conocimiento tradicional y de su papel en la innovación en los últimos años, y al análisis de las condiciones institucionales para desarrollar y proteger ese conocimiento, y en ese sentido es que estoy aquí, es decir, no por las cosas que hago en otros campos y que abarcan otros temas de la economía, que es mi área, digamos, mi campo, mi disciplina, y no todos somos perfectos, eso ustedes saben que así es, y cada uno viene de algún lugar esotérico. Entonces, Julián va a introducir algunas cosas y va a hacer unas primeras preguntas. Se va a autopreguntar primero sobre por qué está en ese proyecto donde estamos. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todas y todos que están por aquí escuchándonos. Y bueno, yo les voy a contar muy a grandes rasgos el proyecto sobre el que hemos estado trabajando el doctor Martín y yo, y me voy a permitir leer solamente esta parte para darles datos muy específicos sobre el proyecto. Debido a que los ecosistemas están siendo alterados gravemente, la biodiversidad agrícola está disminuyendo junto con gran parte de los conocimientos tradicionales asociados
al aprovechamiento de las especies que han sido fuente de alimentación desde hace muchos siglos para la población mexicana. Es por eso que el proyecto de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 214286, que tiene el nombre de Rescate de Especies Subvaloradas de la Dieta Mexicana y su contribución para el mejoramiento de la nutrición en México, en el cual estamos trabajando el doctor Martín y yo, está concentrado en estudiar el aprovechamiento y uso de 3 especies de quelites específicamente, que uno es el alache, que se encuentra dentro del Estado de México, el otro es el chepil, con el que hacen los tamales de chepil, en el estado de Oaxaca y también en Chiapas, y la chaya dentro de la península de Yucatán. Y bueno, aquí surge una autopregunta, como lo dijo el doctor. Y la pregunta sería, ¿cómo surgió este proyecto que en una de sus vertientes se enfoca a proponer un modelo de gestión intercultural mediante una red compuesta por comunidades productoras o recolectoras de quelites, científicos de distintos campos del conocimiento y productores de alimentos basados en el arte culinario asociado a estas especies? Bueno, digamos que como antecedente primario tenemos que el Programa Universitario de Alimentos convocó un seminario con expertos sobre la mala nutrición en México, problemas y posibles soluciones. Este fue auspiciado por el DAP, que es el Servicio Alemán de Intercambio Académico, digamos en español, y tuvo lugar los días 26 y 27 de agosto del 2013, y derivado de estas experiencias se realizó la reunión de un grupo de participantes para analizar con mayor detalle los problemas que representa el actual modelo alimentario. Si le podemos dar un hacia adelante a la presentación. Bueno, esa era la pregunta, una más por favor. Y bueno, ahí está una foto de los investigadores que estuvieron participando en esta reunión. Dentro de esta reunión se analizó el concepto de especies tradicionales subvaloradas o subutilizadas, que en inglés sería Neglected and Underutilized Species, y en México estas son definidas como especies o variedades de uso tradicional o ancestral con adaptación a nichos agroecológicos específicos con valor nutrimental, pero cuyo cultivo y uso en algunas circunstancias se ha reducido o ha disminuido, ¿no? O está disminuyendo. Estas especies representan la fuente de nutrimentos potencialmente más importantes para establecer una dieta variada que anteriormente se consumió de forma cotidiana. Principalmente por la manera en la que se fue trabajando y debido a la complejidad del tema, se impulsó una iniciativa interdisciplinaria, obviamente de diferentes campos del conocimiento, para poder orientar mejor estos esfuerzos. Se planteó entonces un proyecto sobre los problemas que están asociados a la mala nutrición mediante el rescate de las ETSS o especies tradicionales subvaloradas o subutilizadas. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología lanzó una convocatoria para la solución de problemas nacionales, en el cual dicho proyecto encajó muy bien. El enfoque del proyecto es el rescate de la culinaria y las propiedades como alimento de 3 especies que están en tres regiones típicas de México diferentes. Como ya habíamos dicho, el altiplano central, los valles centrales de Oaxaca y la península de Yucatán. Es decir, se enfoca en el valor nutricional de los quelites ya cocinados, no en estas características cuando todavía no están cocinados, ¿no? O sea, digamos, como toda esta unidad holística de todos los ingredientes dentro de un platillo. Y bueno, hasta ahí es como la parte que les quería contar el proyecto. Y a mí me parece que aquí surgen varias preguntas interesantes asociadas a la investigación que estamos haciendo y con el modelo de aprovechamiento social que queremos proponer. Y bueno, aquí empezaría la pregunta que le haría al doctor Martín. En el proyecto convergen investigadores de diferentes disciplinas que dialogan con personas en las comunidades y que mediante ese diálogo se guían los trabajos sobre el conocimiento tradicional. La pregunta sería, ¿cómo se hace para evitar que la validación de los conocimientos tradicionales, cómo se hace para diferenciar primero entre un conocimiento tradicional y un conocimiento desarrollado a partir de la ciencia? Y la otra pregunta sería, ¿cómo evitar que la validación de los conocimientos tradicionales se haga de una manera jerarquizada y que se imponga una desigualdad epistémica? Bien,
ustedes comprenderán que un proyecto de este tamaño reúne gente de muy diversas disciplinas, de químicos, biólogos, bioquímicos, gente vinculada a todos los aspectos, digamos, de la nutrición, todo lo que tienen que ver con los procesos fisiológicos asociados a la nutrición, luego antropólogos, sociólogos, economistas, abogados, etc. Es decir, es un proyecto muy, muy grande. Es decir, cuando se reúne en la mesa del proyecto debe haber como 40 investigadores, ¿no? Más o menos, ¿no? De diferentes lugares de la universidad y de fuera de la universidad. Entonces, este proyecto lo que hace es ir a los lugares, recuperar el conocimiento etnobotánico sobre las especies y el conocimiento culinario sobre las especies y entender si esos alimentos ya preparados tienen efectos sobre la nutrición y la salud. Es decir, no es una cosa que se hace exclusivamente, digamos, en un laboratorio, sino que al revés, parte del trabajo y del diálogo con gente que tiene la experiencia y el conocimiento de manejar desde su cultivo, su recolección, estas tres variedades de quelites, hasta la de prepararlos en algún platillo que le sirve a su familia y a su comunidad. Y a partir de ahí se generan una cantidad de líneas de investigación que van desde cosas que con Julián a veces nos miramos y decimos, ¿de qué están hablando? Química molecular, química de alimentos, análisis nutricionales, análisis sobre las patologías, todo lo que ustedes se pueden imaginar, hasta la gente que compara las recetas que están declaradas, digamos, en nuestros diálogos con toda la historia de la culinaria mexicana desde los tiempos prehispánicos hasta hoy. Es decir, ahí hay antropólogos de la cocina, no de otras cosas, ¿no? Es decir, específicamente de eso. Entonces, bueno, se podrán imaginar ustedes que ahí circula un grado de, por decir así, interdisciplinariedad muy amplio y por otro lado también de transdisciplinariedad muy alto, como distinguía León Olivet cuando decía una cosa es hablar entre disciplinas, otra es hablar más allá de las disciplinas, con lo que conocen por otras razones, como son los campesinos, las personas que cocinan, la gente que hace la recolección, los que se ocupan, digamos, de difundir las virtudes culinarias y alimenticias de los quelites. Entonces, aquí hay dos problemas siempre. Bueno, ¿cómo nos ponemos en ese diálogo sin prejuicios previos respecto a lo que nos está diciendo la experiencia? Si ustedes piensan lo siguiente, uno de los promotores iniciales de este proyecto fue un investigador alemán que estaba trabajando acá y que dijo en una reunión que había ciertas propiedades que le habían dado las personas con las que le había hablado en una comunidad que habían hecho que ellos llevaran esas especies para ver si podían cultivar y aprovechar en Alemania. Y ahí nosotros dijimos, nosotros estamos en la tonta, ¿no? Porque resulta que esto es lo que nosotros tenemos a la mano y tiene que venir un señor alemán a decir que ellos están muy interesados en establecer. Bueno, ese fue un motivo de que nosotros emprendiéramos esta aventura. Pero lo que sí es cierto es que la primera cosa que uno aprende, bueno, es que, como decía Olivet, conocimientos son todos. Todos son creencias que tenemos sobre lo que ocurre en el mundo y tienen alguna justificación hecha mediante algún procedimiento que hace que eso tenga una posibilidad de ser usado de manera práctica y que genere un resultado, que es lo que se supone que nosotros decimos que conocemos. Y eso lo hacen distintas formas de conocimiento. El conocimiento tradicional actúa de una manera, el conocimiento científico de otra. Hay que estudiar cada uno de esos procesos, pero esos procesos generan ambos conocimientos y por lo tanto una cosa muy importante es entender que esas diferencias que están en el surgimiento
del conocimiento y esa forma de validar el conocimiento que son propias de cada uno de los tipos de conocimiento hacen que haya que tener un reconocimiento mutuo de uno por otro. Y eso es lo que creo que nosotros, con tensiones, como decía Luz acá, y con conflictos, porque no podemos negar que hay conflictos, es lo que hemos respetado en el proyecto. Hay un diálogo abierto con las personas que son detentoras de diferentes tipos de conocimientos, desde los que tienen conocimientos de carácter tradicional hasta los que tienen conocimiento de carácter tecnológico. A veces hemos asistido a discusiones sobre, oye, pusiste bien el lente del microscopio electrónico porque yo lo que entiendo es que si lo haces de esta otra manera sería diferente. Discusiones entre químicos y biólogos y biomédicos, ¿no? Es decir, porque si no vas a observar lo que no quieres observar. Bueno, es una discusión entre dos tipos de conocimiento tecnológico, el que hace una forma y otra de observar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo importante acá ha sido básicamente el principio de que estamos en el marco de conocimientos que no se validan de la misma forma y por lo tanto cada uno tiene su forma de validarse y cada uno debe entender cómo se validan esos conocimientos. Si eso prevalece, pues no tiene por qué haber esta jerarquía habitual de que hay unos conocimientos superiores a otros y que los que producimos en las universidades son superiores a todos los demás. Esto es una cosa que en la práctica y en la filosofía se sabe que no es así. Es decir, en la práctica se sabe que no es así porque cuando ustedes van más allá de la universidad y ven cómo funciona cualquier lugar donde se usa el conocimiento, ustedes pueden apreciar que no hay esa jerarquía que nosotros muchas veces desde el salón de clase establecemos. Conocimiento es lo que leemos en los libros, no es lo que hacen las personas cuando tienen que producir algo, ¿no? Ese no es conocimiento, ¿no? Sin embargo, los que están en la práctica produciendo cosas saben que no solamente basta el conocimiento de los libros, sino que es necesario muchas formas de conocimiento práctico, de las cuales el conocimiento tradicional es una de las que tiene una validación más longeva y mejor formulada cuando ustedes se ponen a estudiar en su lugar específico. Le voy a preguntar ahora a Julián. Él está trabajando en el sentido siguiente. Nosotros sabemos que los alimentos que cada vez más lamentablemente consumimos tienen contenido de carbohidratos, de sodio y de grasa muy importantes, lo que ha hecho que eso genere condiciones de posible prevalencia de una serie de enfermedades que tienen que ver con la nutrición, de la cual tal vez lamentablemente la enfermedad insignia es la diabetes mellitus. Pero una de las causas de que eso esté ocurriendo es que la demanda de los alimentos tradicionales ha disminuido y la tendencia se ha ido mostrando como la de relegar la producción de esos alimentos tradicionales que son herederos de una larga tradición de nutrimentos balanceados. Entonces, Julián va a contestar ahora si es posible o no proponer un modelo de gestión y desarrollo intercultural para contrarrestar esa tendencia y cuáles serían las principales características de ese modelo. Bueno, digamos, desde mi punto de vista, me parece que es más que claro que tiene que haber un modelo de gestión intercultural para tratar de contrarrestar esta tendencia. Y me parece también fundamental que con la complejidad de este tema tiene que ser abordado desde la interdisciplina, ¿no? Como ya lo acabamos de ver con todos estos conflictos y con todos estos retos, pero aún así es muy importante que se vea desde diferentes puntos de vista para que sea mucho más completo, digamos, lo que puede aportar la academia, si así lo queremos llamar. Para mí hay por lo menos 4 puntos que son importantes, que se deberían digamos, de tocar, o sí son como 4 palomitas que debería de haber si es que buscamos
la revalorización de estas especies tradicionales subvaloradas y subutilizadas. La primera, y diría yo, no me gustaría ponerlos como una jerarquía, pero sí sería como el punto central en el que tendría que ir rotando lo demás, pero hay que hacer una divulgación de la ciencia, pero no esta divulgación de la ciencia tradicional en papers, en congresos, sino lo que tenemos que hacer es para un público más en general, que sea con palabras entendibles para todas las personas, ¿no? Tanto las personas que generan estos recursos, estas especies, que entiendan por qué son importantes esas especies, pero también a su vez la persona que los va a consumir, la persona que los va a comprar, etcétera, pues que también entienda la importancia de por qué debe llevarlos a su mesa y con su familia y todo esto. El segundo es que se requiere hacer o se requiere fomentar el acercamiento entre los productores, o sea, las personas que recolectan, que cultivan, que saben cómo usarlos, y los consumidores finales. Es decir, debemos acortar, por así decirlo, esta ruta que muchas veces puede estar llena de intermediarios, ¿no? Y que sabemos todos los problemas que lleva el que una ruta como esta tenga más intermediarios. El tercero sería tender puentes de diálogo entre el conocimiento científico y el conocimiento tradicional para que juntos se busque la forma de resolver problemas actuales, como es este que estamos viendo de la realidad del país, ¿no? En realidad se busca que sea, digamos, como en un diálogo horizontal entre uno y otro, ¿no? Porque como lo acaba de decir el doctor Martín, son dos tipos de conocimientos diferentes y por tanto debería de haber una horizontalidad entre ellos. Y el cuarto, que me parece también muy importante, es que, digamos, el formular estos modelos de gestión, que no nada más se limite a un mero esfuerzo académico, ¿no? Que no sea, por ejemplo, en mi caso, bueno, pues voy a entregar la tesis, hago el modelo y me olvido de él, ¿no? O sea, hay que llevarlo más allá, plantearlo más adelante, qué acciones se tienen que tomar para que ese modelo empiece a incidir en la realidad pues de todos, ¿no? No nada más de las familias campesinas. Y bueno, digamos que pensando dentro de esta lógica de la sociedad del conocimiento en la que estamos inmersos hoy en día, en donde, digamos, este conocimiento científico está bajo el influjo del intercambio monetario, le quisiera preguntar al doctor Martín, ¿cómo funcionaría esta dinámica económica cuando se requiere tanto el conocimiento científico como el conocimiento tradicional, digamos, pensándolo en este ejemplo del modelo de gestión, ¿no? En donde estamos juntando los dos para tratar de dar un punto de vista más allá? Gracias. A ver, aquí sí voy a contestar, digamos, desde el punto de vista de un economista, porque sin duda uno de los temas más difíciles es que tenemos que pensar que si vamos a desarrollar, digamos, un modelo para aprovechar y desarrollar esta clase de alimentos y este tipo de recetas vinculadas a esos alimentos para mejorar la nutrición de los mexicanos, ahí hay en juego una cantidad de intereses y de personas que están interviniendo, y por lo tanto va a estar esto que él llama de manera muy antropológica el influjo del intercambio monetario. Es decir, es muy difícil que no haya moneda en ese mundo donde se van a generar nuevos alimentos y probablemente se van a mejorar y se van a usar y va a haber quien va a tratar de sacar ventaja de eso. Entonces, quiero hacer una reflexión muy breve sobre lo siguiente. Es decir, sin duda que hay en la sociedad y en la economía una cantidad de cosas que se intercambian, y esas cosas que se intercambian por lo general se intercambian mediante el dinero. Es decir, así funcionan habitualmente los mercados. Ahora, el asunto es entender qué es lo que se intercambia y cómo hacemos para que ese intercambio
no sea nocivo, y cómo hacemos también para que no todo lo que se intercambie, aunque se intercambie por dinero, se rija por lo que nosotros en economía llamaríamos la lógica del mercado. Es decir, en economía hay una distinción muy simple, muy primaria, que dice: bienes económicos son todos aquellos de los cuales podemos presumir que hay escasez. Es decir, mientras no haya escasez, no son bienes económicos. Es decir, nadie se preocupa de sacar ganancia de eso porque en principio están libres, están a disposición de quien sea. Lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad es que el número de bienes económicos ha crecido, porque las escaseces han crecido, en particular porque nos hemos llevado por delante el medio ambiente. Entonces, los bienes ambientales se han transformado en bienes económicos de una manera escandalosa en el caso del agua. Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo declaro que este es un bien privado, entonces la lógica que es más adecuada al intercambio de un bien privado, pues es la lógica del mercado, de la oferta y la demanda. ¿Sí? Un bien privado tiene una característica muy importante, y es que si yo estoy haciendo uso, consumiendo este bien, no lo puede hacer otro. Es decir, es un bien que tiene la característica de que mi consumo, mi uso, evita el consumo, el uso de otro, ¿no? Eso es muy simple de entender. Opuesto a eso, hay lo que nosotros llamamos bienes públicos. La acera de ahí enfrente de la facultad es un bien público. Si yo camino por la acera, no evito que camine por la acera el que viene en sentido contrario, que viene al lado mío. Entonces, el asunto es que si yo, lo que son bienes públicos, los someto a la lógica del mercado, muy probablemente los resultados van a ser muy negativos. Entonces, ahí yo creo que hay una primera distinción. Eso tiene mucho que ver con el conocimiento que nosotros producimos. Si nosotros declaramos que ese conocimiento es un bien público, como lo hacemos casi siempre desde la universidad, ese conocimiento deberá tener unos métodos de distribución y de difusión que no fueran aquellos que están sujetos a transformar ese bien público en un bien privado. Esa es una cuestión muy elemental que todos podemos entender. Y creo que una de las cosas importantes que tiene que ver con las discusiones de los derechos de propiedad es que los conocimientos científicos no se transformen en conocimiento privado. Ahí hay una gran batalla, todos los que estamos en esto de hacer, como dice bien Julián, papers, sabemos que hay una gran batalla entre en qué momento se pone el paper a disposición de quien lo quiera ver. Hoy, cada vez más, en la inmensa mayoría, digamos, de las publicaciones, ya no hay más que una cláusula muy breve en tiempo de colocar, digamos, los artículos fuera, digamos, de la circulación. Y en general, cuando uno publica, tiene la posibilidad de que lo que uno publica se lo puede mandar a su red de lectores, a su red de colaboradores, a su red de la gente que se va a interesar en lo que uno está haciendo. O sea que no es privado en el sentido estricto de la palabra, y puede ser que no sea público porque uno tiene que respetar los 3 meses, por ejemplo, en que no lo puede colgar, digamos, en una página de apertura amplia, pero es como se dice también en economía, un bien club. Mi club lo puede ver. Están en la página donde accede los que son de mi club, ¿no? El ResearchGate, la Academia Edu, ahí está para todo el que está en esa red, no para cualquiera, pero para todo el que está en esa red. Y yo creo que esa es la tendencia, que el conocimiento científico sea cada vez más un bien público. Ahora, ¿qué pasa con el conocimiento tradicional y con las especies asociadas, por ejemplo, al conocimiento tradicional? El asunto es que esos no son ni bienes privados ni bienes públicos. ¿Por qué? Porque son como si fuera un bosque, ¿sí? Un bosque, todo el mundo quiere entrar al bosque y por lo general puede hacerlo, puede circular por el bosque. No hay una dificultad como cuando yo me estoy tomando el agua, nadie más puede tomar esta botellita de agua que yo. En el bosque no. Pero ¿qué es lo que pasa?
ese bosque es un recurso que tiene, por características ecológicas del desarrollo y la evolución biológica, toda una serie de cosas, unas características que lo hace que si yo me empiezo a aprovechar del bosque, es decir, si yo me transformo en un usuario del bosque, entonces puedo destruir el bosque. Y eso es difícil, porque es difícil excluir de potenciales usuarios el bosque. Es muy difícil, porque el bosque está abierto, ahí está. Yo puedo entrar furtivamente y empezar a explotarlo. Y me voy quedando sin el bosque. Cuando el bosque, en realidad, no es ni un bien privado ni un bien público. Es un bien que nosotros llamamos en economía un bien común. Y si es un bien común, no podemos administrarlo ni a través del mercado ni a través del Estado. Es decir, que son las dos instituciones más famosas para administrar cosas, ¿no? Entonces, ahí estamos nosotros en el gran asunto de que necesitamos otro tipo de reglas, otro tipo de instituciones para poder usar estos recursos que se llaman recursos de uso común. El conocimiento tradicional es uno de los recursos de uso común más importantes hoy en el mundo, igual que los bosques, igual que las aguas, igual que probablemente dentro de muy poco el aire. Entonces, para eso tenemos que ser conscientes de que los procedimientos tienen que ser otros. Entonces, aquí un poco la idea es que para ese tipo de recursos haya otro tipo de instituciones. Entonces, yo le voy a preguntar a Julián cómo funcionaría su modelo, que sería un modelo de uso y aprovechamiento de quelites para el mejoramiento de la nutrición desde el ángulo del desarrollo intercultural. Eso que le está proponiendo es una de las instituciones para tratar de gestionar bienes comunes. Bueno, digamos que yéndonos un poco a los puntos que les comenté hace rato, los 4 puntos como grandes que a mí me parecían importantes o que debían de tener una palomita si queríamos llegar a esta revalorización, digamos que los trasladamos a digamos ya acciones específicas dentro del caso, ¿no? Entonces, bueno, dentro de este modelo hay tres actores sociales que tienen que tener un objetivo a cumplirse para la revalorización. El primero de ellos son las familias campesinas. Como ya les había dicho hace rato, las personas que tienen, digamos, esa relación con los quelites, ¿no? Que surgen de la milpa, etcétera, etcétera, o que están al lado de los caminos, entre otros, ¿no? Y bueno, con ellos lo que se necesita hacer son detonar procesos de organización social para la reflexión y solución de problemas. No nada más problemas, digamos, de la milpa, sino de su entorno, ¿no? Sabemos que hay muchos problemas en torno a la milpa que hace que dejen de ser explotadas o que deje de seguir ese conocimiento de generación tras generación. El segundo actor sería el actor tecnocientífico, bueno, así es como lo estamos nombrando ahorita, que es el que engloba, digamos, a todas las instituciones que están dentro del proyecto, ¿no? A la universidad, a todos los departamentos de la universidad, a otras universidades, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí sería la profundización de los temas de investigación, o sea, digamos, si ahorita tienen como una visión a lo que se llama como a vista de pájaro, pues seguir profundizando en esos temas y por otra parte también en el acompañamiento de esta detonación de los procesos sociales que debe de haber con las familias campesinas, lo que nosotros en desarrollo y gestión llamaríamos como el gestionar las acciones ¿no? Y por último los consumidores finales, que para este actor en específico hay 3 puntos muy claros que me parecen o nos parecen centrales a desarrollar. El primero sería la creación de restaurantes especializados en donde se puedan encontrar productos de la milpa y sus derivados, ¿no? Así como materiales audiovisuales, recetarios, algún documental que se haya hecho. Por ejemplo, el proyecto está desarrollando
un documental sobre los quelites, entre otras cosas que puede haber, muchas más, ¿no? Otro punto sería crear un ciclo de difusión en donde las familias campesinas e investigadores colaboren en mesas de debate para compartir su conocimiento, ¿no? Y aquí estaríamos abonando esto que les digo de el diálogo o los puentes de diálogos entre el conocimiento tradicional, el conocimiento científico en una horizontalidad, ¿no? Y digamos, lo importante de esto es escuchar tanto a los investigadores que tienen, digamos, un rango académico, y etcétera, etcétera, pero también escuchar la experiencia de las familias que están trabajando dentro de la milpa, ¿no? Y que son los que más consumen y más saben de cómo aprovecharse de estas especies. Y también podría ser acompañado por la proyección de estos documentales y otras expresiones en torno a la milpa. Y a su vez, o digamos en el mismo periodo de tiempo que se realice este ciclo de difusión, también se propone hacer la exposición y venta de productos de la milpa, que serían provistos por estas familias campesinas organizadas, y digamos que al momento que el público interesado vaya a estos ciclos de difusiones, tenga también la oportunidad de comerciar directamente con estas familias campesinas, ¿no? Que son las mismas que van a poner los precios justos, que van a tener, digamos, sus... o sea, se me viene a la mente, por ejemplo, si los producen de manera libre de tóxicos, de agrotóxicos, etcétera, etcétera, ¿no? Como muchas medidas que se pueden implementar en torno a esta propuesta. Y bueno, a mí me parece que el papel de los gestores interculturales, por lo menos de los que se forman en la UNAM, porque digamos es el tronco común que yo conozco, me parece que va en dos direcciones, ¿no? El primero sería como el más claro, que es justamente dentro de esta parte de organizar, de administrar, de estar al pendiente, de ver cómo llevar esas acciones digamos ya a la práctica. Pero la otra también, que es un poco lo que yo he estado haciendo dentro del proyecto, es como ser este engrane que conecte a las diferentes vertientes de conocimientos para que puedan tener un mejor diálogo, ¿no? Tratar de escucharlos a todos y también a uno le sirve para tener la visión de todos y entonces poder proponer algo mucho más concreto, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues bueno, esos serían los apartados que se propondrían dentro del modelo, ¿no? O los que el modelo está buscando atacar. Digo una cosa para que todos los que son aquí estudiantes sepan que algo de lo que estudiaste te sirvió. ¿Qué es lo que te sirvió de lo que estudiaste en tu preespecialización para el proyecto? ¿Sí? Bueno, primero que nada, es muy interesante esta pregunta porque, digamos, desde el punto de vista de los alumnos, muchas veces pensamos como, bueno, ¿y todo esto para qué nos va a servir, no? O sea, sí lo estamos viendo desde la historia, desde el derecho, desde la antropología, desde muchos lados, pero ¿para qué me va a servir? Y en realidad no tengo como un tema en específico que haya dicho, esto me sirvió para, pero todas las experiencias que he tenido dentro de la licenciatura, tanto prácticas de campo, algunas conferencias, etcétera, etcétera, digamos que este modelo se nutre de eso. Muchas de las experiencias que tuvimos en campo, como el ver la organización de productores cafetaleros en la parte montañosa de Veracruz, entre otras cosas, son las que me han dado la pauta para poder proponer esto, ¿no? Y decir, así es como se deben de, desde la gestión intercultural, lo que nosotros podemos empezar a proponer, ¿no? Y, digamos, específicamente desde el área de preespecialización de gestión del patrimonio cultural, algo que me llama mucho la atención es que pareciera que la línea se enfoca mucho a sitios arqueológicos, a monumentos, a piezas museográficas,
pero también hay esta parte del patrimonio cultural inmaterial que no necesita tener una declaratoria para hacerlo como tal, ¿no? Podría haber una discusión, ¿no? Y podría haber quien diga, si la ley no lo dice, no lo es. Bueno, es muy respetable, pero también está esta otra parte en la que podemos decir, bueno, si la gente necesita o tiene un conocimiento del cual echa mano día a día para vivir su vida, simplemente, que en este caso, bueno, es el tener estas especies para alimentarse, para curarse, para etcétera, etcétera, pues también, desde mi punto de vista, también es un patrimonio de esas comunidades, ¿no? Porque por algo siguen estando de generación tras generación, y entonces, bueno, pues eso es lo que me ha servido, ¿no? Como ver la otra cara de la moneda, ¿no? Como esta inmaterialidad también de lo material. Entonces, digamos, a mí lo que más me ha servido es ver el concepto de patrimonio cultural desde una forma más antropológica, ¿no? De cómo las personas, inclusive nosotros, echamos mano de esos conocimientos para que nos podamos desarrollar el día al día, ¿no? Bien, gracias. Abrimos una ronda para que nos pregunten. Yo, cuando te preguntaba, Julián, sobre la parte económica, yo imaginaba también si, no sé, ¿no? Ya hay restaurantes que utilizan quelites y restaurantes de muy alta gama, así que el Quintonil, ¿no? Se llama Quintonil y usan muchas quelites y cuesta mucho dinero comer ahí. Y yo me imaginaba un poco la pregunta más en términos de qué pasa, por ejemplo, si se establecen estas alianzas entre restaurantes y productores, ¿no? Y unas pocas familias empiezan a ganar mucho dinero, porque relativamente mucho, ¿no? Siempre, pero porque les pagan, están asociados con un restaurante. ¿Qué pasa con el resto de la comunidad? ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo está eso pensado o no en el proyecto que ustedes están haciendo? Digo, ahí hay un tema central, digamos, que es cómo caracterizan los bienes comunes, ¿no? Es decir, porque si empiezan a usarse, digamos, masivamente los quelites, se produce, digamos, un auge de demanda, y eso te llevaría a que todo aquel que pudiera proveer, ¿no?, a esos restaurantes, más si se popularizara, digamos, que si comes ahí vas a vivir más años. Yo estoy seguro que muchos irían a comer a esos lugares, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que tiene que ver con la protección de esos recursos y con el manejo sustentable de esos recursos. Entonces, ahí yo creo que sí comienza la discusión de que en realidad muchas de esas cosas son patrimonios colectivos, no individuales, no familiares. Y entonces hay que tomar una serie de recaudos, y esa palabra tiene un sentido económico, no solamente, como se dice en la lengua común, esos recaudos es que hay cosas que tú no vas a poder hacer, y hay cosas que si tú haces, tienes que contribuir a la comunidad. Es decir, tiene que haber una especie de mecanismos comunitarios que hagan que no se pueda explotar indefinidamente, no se pueda vender de cualquier manera. Es decir, tiene que haber unas normas comunitarias. Y eso lleva al gran tema, digamos, de la organización política mexicana, ¿no?, que es el tema de las autonomías. Es decir, porque esas comunidades en gran parte del país tienen derechos que están en el artículo 1 de la Constitución de manera no reglamentada hasta hoy, pero que les darían la posibilidad, si pensamos en serio, de que pudieran establecer normas y reglas específicas para el manejo de todo lo que sean bienes comunes, en particular su conocimiento tradicional. Y este tipo de recursos que si tú los sometes, digamos, a una sobreexplotación, pues también que se generaría un desastre, ¿no? Pero de todas maneras creo que estamos lejos de ese horizonte, que podemos en el Inter manejar, digamos, las cosas de manera en red, que propone Julián.
Sí, digamos que a mí me parece también central esta pregunta, pero sí, o sea, sin embargo creo que tenemos también que comenzar a preguntarle a las comunidades, bueno, ¿qué pasaría, no? O sea, ¿qué pasaría si esto empezara a tener un valor económico, como tienen muchos otros, mayor, ¿no? O sea, en el sentido de, habría la posibilidad de abastecer toda esta cantidad a un restaurante, o no, o justamente por eso va en el sentido de familias organizadas, ¿no? O sea, explotar estos procesos para también ver qué familias están interesadas en seguir explotando o no estas especies, ¿no? Porque si no, a mí me parece que seguimos en que, bueno, pues que Quintonil siga vendiendo sus platillos a unos precios extravagantes, mientras que los productores le siguen pagando lo que sea, ¿no? Y entonces, si nos seguimos preguntando, bueno, ¿cómo le hacemos para protegerlo? En vez de tener acciones concretas, seguimos en la misma lógica que hemos venido teniendo muchos años, ¿no? Y como lo dice el doctor Martín, me parece que estamos muy lejos de ese panorama, y que en ese camino de este punto al de allá, seguramente que van a surgir algunas alternativas para poder manejar ese tema en específico, que claro que es central y que claro que hay que pensarlo y preverlo, pero creo que en el trayecto podrían ir saliendo algunas otras soluciones, ¿no? En este camino, hasta que decían, el escenario está muy lejos. No serviría, ciertamente el escenario está muy lejos, pero esta misma experiencia ya se ha replicado desde otro lugar, sin duda, para otros productos, como el escamol, pienso. El escamol era un producto que nadie lo consumía, requiere un conocimiento tradicional muy especializado para su colecta, es un bien común, entiendo desde la clasificación que nos aporta Martín, y ahora estamos ante casi la extinción, porque no solo la manejan los grandes restaurantes que pusieron de moda comer insectos, sino que se popularizó su consumo. Entonces, si tú vas al mezquital, es carísimo, pero también es cierto que ya se lo están acabando. Y no ha surgido, y los lugareños, los otomís, tienen una fuerte preocupación sobre que este mercado se detenga o cómo controlarlo, pero no han encontrado, hasta donde yo sé, el mecanismo, cómo aplicar un mecanismo para contener este mercado. Entonces me preguntaba, en este largo camino que ustedes miran hacia la apropiación de los quelites, por ejemplo, ¿no han pensado en indagar en estas otras experiencias como para tener un referente que les pudiera servir para observar parte del mecanismo que ustedes están proponiendo en otro lado, como para espejear? Me pregunto. No, creo que no en ese grado, pero sí, digamos, hemos pensado en algunas de las cosas que se ven cuando haces, por ejemplo, el fenómeno del café orgánico, ¿no? Que es un fenómeno mundial, ¿no? De la quinoa peruana, ¿no? Que son fenómenos internacionales, ¿no? Pero ahí lo que hay es la aparición también de regulaciones que han surgido, digamos, de los propios productores en el café y en la quinoa, ¿no? Entonces, ese sí es un tema que está muy cerca, digamos, de esto. Pero es probable que lo que dices sí haya que hacerlo, ¿no? Es decir, seguir un producto como este mucho más específico. Es muy local, ¿no? Sí, muy local, muy local. Que no ha intervenido el mercado internacional. Exacto. La regulación. Sí, es cierto. Y en una sociedad que además está muy organizada, al menos en México, muchas asociaciones incluso promueven este mercado, ¿no? Y esta revalorización de sus prácticas, de sus costumbres. Me parece que podría ser un buen punto de referencia. Qué interesante. ¿Alguien más? Me había platicado un poco con Kate
del tema justamente en algún momento por ahí. Y ahorita que estamos en esta conversación, me parece interesante considerar, bueno, hay una cuestión importante. Este producto o estos quelites en el Valle de México se producen de manera natural, no se siembran. En Oaxaca, en los valles de Oaxaca es igual con el quelite que se usan ahí, ¿no? Supongo que en Mérida, la otra parte también es natural, o no sé si hay alguna cuestión especial. Aquí la pregunta es, ¿qué idea o qué te han manifestado a ti, Kelly, la gente del lugar, cuando tú les has platicado este proyecto? Y entiendo obviamente que este proyecto está en su fase inicial, no está tan avanzado, tiene buen trabajo ya, pero está echándose hacia adelante y es interesante. ¿Qué te han comentado a ti las personas de la comunidad con las que has tenido contacto respecto de ese proyecto? Bueno, rápido para aclarar esto de los 3 quelites. Bueno, en el caso de tanto de Oaxaca como de Yucatán, sí hay un cultivo del mismo. O sea, digamos, sí, por una parte sí hay los que le llaman el quelite criollo, pues, o sea, que brota, pero también ahí hay una parte que lo induce, por así decirlo, ¿no? Justamente en época de Guelaguetza es cuando más demanda hay por todo el turismo y tal, pero este quelite, bueno, este chapil criollo es cuando menos cantidad hay, digamos, el criollo. Entonces la industria ha tenido que entrar y cultivar para que haya para abastecer esta demanda, ¿no? Y en la parte de la península en realidad es un arbusto, y de ahí se toman las hojas. Por el momento, por lo que yo he podido ver, lo manejan mucho en el traspatio, ¿no? O sea, en las casas tienen su plantita y la señora va y le corta y hace su huevito o hace su agua o hace muchas cosas más, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, pero aún así sí hay la forma de replicarlo, ¿no? Las mismas señoras nos dicen, si tú quieres sacar otro arbustito, vas, le cortas, lo entierras y al rato sale, ¿no? Entonces sí hay forma de sacarlo. En el caso del altiplano con el alache, ahí hay un problema porque hasta el momento no se puede cultivar. O sea, ese sí solamente es el que sale de la tierra. Y, por ejemplo, un punto que el proyecto CONACYT no ha atacado, no ha puesto la vista ahí es justamente en cómo, o sea, qué técnicas se pueden utilizar para cultivarlo, ¿no? La escarificación de la semilla, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas maneras que el proyecto como tal no lo ha investigado porque tiene otras prioridades antes de. Digamos, ese es el proyecto CONACYT en el que los dos estamos colaborando, pero digamos, nosotros dos tenemos un proyecto alterno que es del modelo de gestión. Como tal, no se ha planteado a las comunidades porque apenas lo estamos armando para en un posterior proceso ir a hablar con las comunidades, ¿no? Y explicarles cómo funciona el modelo y lo que desde nuestro punto de vista se tendría que hacer. Sin embargo, en una oportunidad que tuve para ir a hacer trabajo de campo en el que estábamos levantando recetas con las señoras de las faldas del volcán, esto como del Popocatépetl, etcétera, en donde está Ozumba. Las señoras estaban cocinando y entre la plática, ni siquiera yo les tuve que preguntar nada, pero entre ellas estaban diciendo, ay, miren, ¿cuántos platillos sacamos? ¿No? ¿Por qué no ponemos un lugar para vender los quelites? Esa fue la, digamos, hasta como en broma, ¿no? Son muy baratos y podemos hacer muchos platillos y venderlos de otra manera. Entonces, ahí es en donde, digamos, yo traía ya la idea desde antes, pero, digamos, me reafirmó que la gente los usa, o sea, por una parte los usa y tiene el interés, por una parte de comercializarlos, pero de que otras personas también
puedan tener acceso a esas plantas, tanto como en los guisos, como de manera ya sea fresca o ya sea seca, para que preparen sus propios guisos, ¿no? Inclusive entre ellos mismos, algunas veces se les preguntó y decían, es que yo no sé hacer la receta de Doña Teresa y me gustaría saber, y es por eso que se propuso dentro del proyecto CONACYT hacer estos tipos de recetarios para, una vez terminados, regresárselos para que ellos tuvieran las recetas, pero también constituye, digamos, un documento en el cual esas recetas las podríamos traer acá, pero ahora lo que nos falta es traer los quelites, ¿no? Entonces, por eso es que se está tratando o se está proponiendo este modelo, ¿no? No nada más se trata de que la industria llegue y traiga el quelite, se trata de que traigan las dos cosas. O no nada más se trata de que el proyecto a la universidad saque un recetario y ya con eso se protegió el conocimiento tradicional. No va por ahí la cosa, ¿no? Pero las personas, uno, lo usan mucho, o sea, es una cosa muy cotidiana, y dos, tienen el interés de que no solamente se quede en ellas. Yo puedo hacer una pregunta. Este es como más, bueno, no sé si sea personal, profesional. Para el doctor Buchet, ¿cómo fue, bueno, más bien, cómo es que ve el desarrollo de un estudiante de la licenciatura dentro de este proyecto? O sea, ¿cómo es que va viendo ese proceso de crecimiento de este profesionista? Y para Julián, ¿cuáles son los retos que enfrentaste tú al meterte de un área de patrimonio a otra área, a combinar áreas, ¿no? Pese a que la licenciatura nos da los conocimientos para poder estar en las tres áreas, ¿qué retos fueron a los que te enfrentaste ahora en este proyecto? A ver, déjame. Yo puedo ir contestando la mía, Como para que la piensen. Ya ves cómo son los estudiantes de la licenciatura. Sí. No, es que es muy rápida y te va a sorprender mucho la respuesta, pero uno de los retos más grandes que he tenido al entrar a este proyecto interdisciplinario, no me dejará mentir el doctor, es la relación que se tiene con los investigadores. Porque déjenme decirle que para hacer esta investigación tenemos entre 20 y 25 entrevistas que yo le hice a cada uno de los investigadores transcritas. Son más de 200 cuartillas, pero el problema fue justamente que te den una cita para la entrevista. Y el problema es que una vez teniendo la transcripción, yo se la mando, hágame el favor de revisarla por favor para decirme si está de acuerdo con lo que yo plasmé en esa transcripción, era lo que usted quería decir. Y pueden pasar semanas, meses, y ahora le puedo decir que hasta años para que te contesten un correo. Entonces, ese es uno de los retos más grandes. Y también la otra parte es como tratar de hacer ver a las ciencias duras que el trabajo de las ciencias sociales puede hacer sinergia con lo que ellos están haciendo para proponer una cosa más grande, porque muchas veces por muchos temas que también se tocan en el área de especialización de ciencia, tecnología y sociedad, muchas veces es lo que dice la ciencia es la verdad, y los otros conocimientos pues sí también los rescatamos y en eso nos basamos, pero lo que nosotros decimos es lo que tiene que ser. Entonces, ¿cómo le haces saber al investigador que también que esos conocimientos tradicionales están a la par de lo que ellos están descubriendo, por así decirlo, ¿no? Nombrando en papers o lo que quieran, ¿no? Esos han sido los retos más grandes dentro de este proyecto. A ver, yo tengo la impresión siguiente, es decir, el gran asunto para que un estudiante se inserte en un proyecto de estas características es que tenga algún conocimiento de que una entidad como un proyecto es una entidad social. Es decir, ese proyecto es un grupo donde intervienen seres humanos, donde hay relaciones personales, relaciones de poder,
relaciones que tienen que ver con el desarrollo del proyecto, que tienen que ver con la reputación, que tienen que ver con el prestigio, que tienen que ver con lo que yo gano todos los días al estar trabajando ahí. Es decir, la reflexión sobre el carácter social de la actividad que hacemos es algo que no aprendemos en las carreras, ¿no? Es decir, yo sé cómo costear un proyecto y sé cómo hacer las hojas de cálculo para que el proyecto sea redituable en varios aspectos. Digo, eso lo aprendo en una materia en la facultad que se llama formulación, gestión y evaluación de proyectos, ¿no? Pero es un conocimiento para poner las cosas en orden. ¿Cómo eso ocurre socialmente? Es un grave problema. Si tú vas a hacer gestión, eso es fundamental. Si tú vas a hacer gestión de una empresa, la sociología de la empresa es fundamental. Si vas a estar adentro de un proyecto de investigación que articula conocimientos científicos y conocimientos transdisciplinares, tienes que entender eso. Entonces, eso me parece que es un gran tema para la inserción. Y el segundo tema muy difícil es que nosotros que venimos de las ciencias sociales tenemos muchas carencias para entender a las otras ciencias. Por una razón simple, porque por lo general el grado de formalización que ellos usan nos queda lejos. Entonces hay una especie como de irritación, ¿no? Cuando uno llega a una reunión y alguien dice si pongo esto y no sé qué, ¿verdad? Y es un dispositivo analítico que tiene una expresión física, pero como yo no estoy acostumbrado a eso, a mí eso me digo, ¿de qué están hablando? ¿No? Entonces yo creo que ese también es un tema que debiéramos considerar. Es decir, si queremos entender procesos donde interviene gente de diferentes perspectivas, también tenemos que tener un poco el oído para esa otra forma de razonar. Acá Lucy y Alejandra se ríen porque ellas son químicas, ¿no? Entonces, ellas son expertas en tirarte el dispositivo y entonces, ¿de qué me estás hablando, no? ¿No? ¿No? Entonces, ellas vinieron al revés. Pero a mí me parece que ese puente, que es un puente, yo diría, lingüístico, es decir, hay una base de lenguaje ahí, que a veces nos cuesta, ¿no? Me parece a mí, ¿no? La investigadora que no me acuerdo era Rachel, ¿no? Mata, ¿no? Que es una gran investigadora, es una emérita de la Facultad de Química y es una química de base, pero en estas cosas, cuando uno dice, a ver, la nutrición, hay un químico que dice, métanse y denme cómo sale el análisis que se está haciendo en el estómago. Porque esto no es los ingredientes, acá no se investigaron los ingredientes, se investigó lo que la persona comió. Pero entender eso sí, ustedes son químicos, ¿saben? Entonces cuando una persona que entiende de eso dice, bueno, lo que está pasando es esto, la inmensa mayoría de los que están alrededor de la mesa no entienden ni los términos de lo que está planteando eso. Entonces, ahí también hay que hacerse a la idea de que uno va a tratar con un público muy desconocido, que hay que hacer ejercicios de paciencia, ¿no? Como ustedes le reconocían muy justamente a León. León era capaz de eso, pero claro, él también tenía una base muy diferente a la de la mayoría de nosotros, ¿no? Digo, él había estudiado matemáticas, lógica, ¿no? Y luego había llegado a la filosofía y luego a las ciencias sociales, ¿no? Entonces sabía muchas cosas de los lenguajes básicos de los científicos que por lo general nosotros no son ajenas. Creo que ahora sí, con esto hemos terminado nuestro conversatorio. Muchas gracias a Martín y a Julián. Estuvo excelente y nos podremos seguir platicando un buen rato, pero ya el tiempo nos come y hay que clausurar esto, ¿verdad? Muchas gracias.